Hola, mi nombre es María Fernanda Hernández Ortiz. Me encuentro cursando actualmente la licenciatura en Derecho en el tercer semestre Grupo 1. Siendo el día de hoy, 20 de mayo del año 2020, procederé a hablarles del caso resuelto de José Agapito Ruano Torres y familia versus El Salvador. Esta sentencia fue emitida el día 5 de octubre del año 2015 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, relacionándolo esto con los conceptos jurídicos que antes se nos fueron mencionados. Y teniendo en cuenta de lo que vamos a estar hablando, procederé a externarles mi caso de la siguiente manera. Comenzaremos con el supuesto jurídico de qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que una decena de policías, y siguiendo el testimonio que nos dio dio el señor Ruano, es de que aproximadamente 20 policías ingresaron a su domicilio cuando éste se encontraba durmiendo. Sí, fue la madrugada y se encontraba su familia, que en este caso era su esposa y su hijo. Su hijo menor de edad tenía aproximadamente 2 años en ese entonces y procedieron a tumbar la puerta, lo agredieron, lo torturaron, lo golpearon y después procedieron a esposarlo. Sostiene que además de eso lo arrastraron en el piso para retirarlo de su domicilio. Los agentes policiales lo identificaron bajo el nombre del Chopo. Fue privado de su libertad. La comisión concluyó que los maltratos físicos y verbales constituyeron la tortura, a pesar de que durante todo el proceso el señor Ruano alegó que él no tenía nada que ver con el secuestro y que el apodo del Chopo era por su hermano y no por él. Su hermano se llamaba Rodolfo y decía que las autoridades policiales no tomaron las medidas necesarias para verificar su identidad, y efectivamente así fue. Lo único que hicieron fue pasarse por especulaciones, y al obtener su apodo y aproximadamente según sus señas particulares, decidieron que el señor Ruano era el cómplice del secuestro, cuando en realidad no tenían absolutamente ninguna prueba, porque tenían otra medida, tenían otro domicilio y otras señas particulares, nada que ver con el señor Ruano. Como ya lo dije, durante su detención fue sometido a torturas que jamás fueron investigadas. También nos dijo que durante su detención estaban medios de comunicación afuera de su domicilio, esto para poder capturar imágenes de su arresto y poder llevarlas a la televisión para que las personas lo vieran y se dieran cuenta que ya habían capturado al secuestrador. Pero todo esto fue de manera ilegal porque realmente los medios de comunicación no tenían por qué estar afuera del domicilio y captarlo con unas imágenes tan dramáticas, por así decirlo, y asumiendo que efectivamente el señor Ruano era cómplice y que era uno de los secuestradores. Procederé con mi siguiente supuesto jurídico, que es el cómo se dio este hecho. Se dio por medio de la violencia por parte de la Policía Nacional por el simple hecho de que el señor Ruano era un sospechoso y no adoptaron las medidas adecuadas para llevar a cabo su detención, en base a un error judicial relacionado con la identidad del señor Ruano. ¿Cuándo fue? El siguiente supuesto jurídico es cuando fue capturado. Fue capturado por la Policía Nacional Civil el día 17 de octubre del año 2000, cuando el señor Ruano permaneció privado de la libertad aproximadamente 13 años. Continuamos con ¿dónde se suscitó esto? Se suscitó en el estado de El Salvador por las violaciones a los derechos de las garantías judiciales y protección judicial, integridad personal, libertad personal, cometidas en perjuicio del señor José Agapito Ruano Torres. ¿Por qué se llegaron a estas medidas tan indignantes para el señor Ruano? Porque los agentes policiales concluyeron equivocadamente que el sobrenombre correspondía a José Agapito, cuando en realidad dicho apodo correspondía a uno de sus hermanos, Rodolfo Ruano Torres. Manifiesta que ni los agentes policiales ni la fiscalía contrastó esta información respecto al domicilio y las características físicas del Chopo, que como ya lo dijimos era el hermano de José Agapito, señaladas por Francisco Amaya Villalta, que José Francisco Amaya Villalta era uno de los que sí eran efectivamente
cómplices del secuestro que se manifestó. Él dio características de todos los integrantes de la banda para que estos fueran detenidos y así el señor Francisco saliera ileso de cualquier represalia sobre el caso. Solamente querían su ayuda y recibía la libertad. Después de esto proseguimos con las consecuencias. Las consecuencias por parte de la policía son las siguientes: privación, tortura, abuso de autoridad y violación al debido proceso. En privación ilegal de la libertad merece prisión y multa. En tortura, prisión. En abuso de autoridad, prisión y multa. Y en violación al debido proceso, también prisión y multa. El proceso, que es supuesto o consecuencias. En el supuesto es de que el señor Agapito fue privado de su libertad en el momento en el que los 20 policías entraron a su domicilio, mientras que él se encontraba durmiendo junto con su esposa e hijo. Cabe recalcar que, como ya lo dije, en ese momento su hijo era menor de edad, el cual presenció toda la agresión que hubo en ese momento. Esos maltratos físicos y verbales constituyeron a tortura. Posteriormente fue procesado por secuestro y condenado penalmente en vinculación a las garantías mínimas del debido proceso. El señor Torres fue condenado y después de esto tenemos la deficiente actuación técnica de la Defensoría, que constituyó a la violación al derecho de la defensa. El Estado no suministró recursos efectivos para investigar las torturas sufridas, para proteger a la víctima frente a las violaciones al debido proceso, para revisar su privación a la libertad. Las consecuencias son que el 5 de octubre del año 2000, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia mediante la cual declaró responsable al Estado de El Salvador por la violación a la integridad personal y la prohibición de la tortura, del derecho a la libertad personal, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa y de ser oído debido a las garantías y del derecho a la protección judicial. En el trámite durante el caso de la Corte, el Estado de El Salvador realizó un reconocimiento de la responsabilidad y concluyó la aceptación total de los hechos. En este caso, la Corte no evaluó la culpabilidad o inocencia del señor Ruano Torres, sino la conformidad del proceso penal y los actos determinados por los funcionarios públicos en el caso. En este caso no se basaron si el señor Ruano era culpable o inocente. Lo único que decidieron fue basarse realmente en la inconformidad de las personas por las acciones que tomaron los funcionarios públicos con Esta sentencia se refiere específicamente al derecho de defensa y a los estándares de funcionamiento de la defensa pública. En este sentido, resaltó que la institución de la defensa pública, a través de la prohibición de derechos públicos y gratuitos de asistencia jurídica, sin duda es compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran algunas de las personas y las que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Después de hablar de esto, de la sentencia emitida por la Corte Interamericana, procederemos al siguiente supuesto jurídico, que son los sujetos. Los sujetos que ahí mismo se basaron en este hecho fue el señor Agapito Ruano Torres como víctima, la Defensoría Pública por ser los defensores de José Agapito, la Policía Nacional Civil que llevaron a cabo la detención, la familia de José Agapito, que era la esposa e hijo que también resultaron siendo víctimas de este suceso, y la familia de José Agapito. Rodolfo Ruano Torres, que era el hermano de José Agapito y también integrante de la banda, a quien la apodaban el Chopo. Francisco Maya Villalta, integrante de la banda, dio la información para librarse de cargos. El siguiente supuesto jurídico que tenemos es objeto. El objeto de este derecho es de acción, porque en el momento de que se llevaron a cabo estos delitos se realizaron con toda la forma voluntaria, ya sea por parte específicamente por parte
de los defensores públicos y las personas que dieron consigo a detener arbitrariamente a José Agapito. La relación con los derechos humanos violentados hacia el señor Agapito constan de derecho a la integridad personal, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a tener una buena defensa. Y creo que sabemos que en el derecho a la integridad personal realmente se sobajó su identidad hasta lo más bajo, porque a pesar de que si él haya cometido o no el delito, nadie tiene por qué tratarse de esa manera, ni entrar a su domicilio, llevar a medios de comunicación, para así lo único que demuestran es de que estos querían solamente tener a una persona culpable y que quiera costara lo que costara, porque realmente no se percataron de que si él era realmente el que formaba parte de los secuestradores o si no era. Lo único que hicieron fue proceder y no investigar. Decimos que derecho a la presunción de inocencia, sí, porque todos merecemos pues saber si realmente un voto de confianza. Y realmente a José Agapito no se le dio esa oportunidad de manifestar lo que él creía, no se le escuchó cuando él 1000 veces dijo: yo no soy el Chopo. Seguramente se están confundiendo por mi hermano, porque realmente su hermano era el que le apodaban así, y sabiendo que los policías tenían pruebas de que el otro integrante de la banda les había dicho que su domicilio, y el domicilio no constaba con el domicilio con el que actualmente vivía Agapito, con la estatura. Medía el secuestrador que le había dicho, medía aproximadamente 1.60 cuando José Agapito medía 1.77. Y son cosas que realmente no se dieron el tiempo de investigar cuando esa es su obligación. Después el derecho a tener una buena defensa, no se le otorgó. La defensa que tenía era incompetente, por así decirlo. Y realmente, pues, es lamentable saber que nuestro sistema no es el que quisiéramos, pero que las leyes las tenemos, demasiadas leyes muy buenas, pero que no se llevan a cabo de la mejor manera. Y bueno, creo que eso es todo para finalizar, y ese es el caso de José Agapito Ruano Torres y familia.